El Anticristo, por Friedrich Nietzsche, parte 31. No hay más que leer a ese agitador cristiano, a San Agustín, por ejemplo, para comprender, para percibir cuál fue la asquerosa cuadrilla que se encumbró de semejante forma. Nos engañaríamos si pensáramos que los dirigentes del movimiento cristiano no sabían lo que hacían. Esos señores, padres de la Iglesia, fueron listos hasta la santidad. Lo que les faltaba era algo completamente distinto. La naturaleza no había sido pródiga con ellos. Se había olvidado de proveerlos de una mínima dosis de instintos respetables, de instintos decentes, de instintos limpios. Dicho entre nosotros, no fueron siquiera hombres. No le faltaron motivos al Islam para despreciar al cristianismo. No le faltan razones, dado que la materia prima del Islam estuvo constituida por hombres de verdad. Tras arrebatarnos la cosecha de la cultura antigua, el cristianismo nos arrebató también la de la cultura islámica. El mundo maravilloso de la cultura árabe en España, más cercano a nosotros, en último término, que Grecia y Roma, porque era mucho más afín a nuestra sensibilidad y a nuestro gusto. Fue pisoteado. No tengo que decir por cuáles pies. ¿Por qué? Porque debía su origen a unos instintos aristocráticos, a unos instintos varoniles, porque decía sí a la vida, y lo hacía además con esa refinada y singular sensibilidad de la vitalidad árabe. Posteriormente, los cruzados combatieron contra algo ante lo cual habrían tenido que arrodillarse y aprender a venerarlo con la frente en el suelo, pues se trataba de una cultura tal que en relación a ella, hasta nuestro siglo XIX, resultaría muy pobre y atrasado. La verdad es que los cruzados estaban sedientos de botín y que el Oriente era muy rico. Seamos sinceros, las cruzadas no fueron más que una piratería a gran escala. La nobleza alemana, que en el fondo es una nobleza vikinga, se encontraba ahí en su salsa. La Iglesia ha sabido siempre muy bien cómo captarse la nobleza alemana. Con tal de que le pagaran bien, la nobleza alemana ha consentido siempre en ser la guardia pretoriana de la Iglesia, en ponerse a su servicio en todos los malos instintos de la Iglesia y pensar que con la ayuda de las espadas alemanas, de sangre y de valor alemán, la Iglesia ha hecho una guerra a muerte a todo lo que ha habido de aristocrático sobre la tierra. Cuántas preguntas dolorosas nos podríamos hacer respecto a este tema. La nobleza alemana está prácticamente ausente de la historia de la cultura superior. Podemos aventurar la explicación. Esas dos formas de corromperse que son el cristianismo y el alcohol. Realmente entre el Islam y el cristianismo no hay lugar a opción, como no lo hay entre un árabe y un judío. La decisión ya está hecha. Nadie puede estar indeciso. O se es un paria o no se es. Aquel gran espíritu libre, auténtico genio entre los emperadores alemanes que fue Federico II, comprendió que había que hacer una guerra sin cuartel a Roma y mantener relaciones pacíficas y amistosas con los musulmanes. Y esa fue su política.
es que un alemán tiene que ser un genio y un espíritu libre para poder tener sentimientos decentes. Nunca entenderé cómo un alemán ha podido alguna vez tener sentimientos cristianos. Y ahora es preciso recordar algo mucho más penoso aún para los alemanes. Los alemanes le arrebataron a Europa la última gran cosecha cultural que había podido recoger, la del Renacimiento. ¿Se entiende ya? ¿Se quiere entender lo que fue el Renacimiento? La inversión de valores cristianos, el intento por todos los medios, haciendo uso de todos los instintos y de todo el genio, de hacer triunfar los valores contrarios, los valores aristocráticos. Nunca hasta hoy ha habido una guerra más grande que esa, ni se ha planteado tan a fondo el problema que es el mío, como en el Renacimiento. Tampoco ha habido nunca una forma de ataque más radical, más directa, más certeramente lanzada contra la frente y en el centro. El Renacimiento atacó el punto de decisión, en la sede misma del cristianismo. Puso en el tono papal los valores aristocráticos, es decir, introdujo en los instintos, en las necesidades y en los deseos más fundamentales de quienes estaban ahí encumbrados. Veo ante mis ojos una posibilidad cuyo atractivo y colorido resultan superiores a todo lo terreno. Me parece ver lucir esa posibilidad en todos los estremecimientos de refinada hermosura. Observo que en ella actúa un arte tan divino, tan diabólicamente divino, que sería inútil buscar otra semejante a través de los siglos. Contemplo un espectáculo tan lleno de sentido y al mismo tiempo tan portentosamente paradójico, que habría dado lugar a que todos los dioses del Olimpo lanzaran una carcajada inmortal. Nada menos que César Borgia, elevado al trono papal. ¿Me explico? Pues bien, ese ha sido el triunfo al que solo yo aspiro hoy en día. Con él habría quedado suprimido el cristianismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que un fraile alemán, Lutero, fue a Roma. Ese fraile, que llevaba en el cuerpo todos los instintos de venganza de un sacerdote fracasado, se indignó contra el renacimiento de Roma, en vez de entender, con el más profundo agradecimiento, el extraordinario acontecimiento ocurrido, la derrota del cristianismo en su propia sede. Lo único que su odio supo hacer en semejante espectáculo fue incrementar la mediocridad. Un religioso solo piensa en sí mismo y Lutero vio un papado corrompido, cuando lo evidente era precisamente lo contrario. En la sede papal ya no estaba sentada esa antigua corrupción, ese pecado original que era el cristianismo. Quien se había asentado ahí era la vida, el triunfo de la vida, el gran sí a todo lo elevado, bello y arriesgado. Y Lutero, al atacarla, restauró la Iglesia. Con ello, el Renacimiento llegó a ser un acontecimiento sin sentido, una gran inutilidad. ¡Ay, estos alemanes! ¡Qué caros nos han costado! Su obra fue siempre frustrado todo. La Reforma, Leibniz, Kant, lo que llaman filosofía alemana, la guerra de liberación, el Reich. Cada una de esas cosas supuso un frustrar algo que estaba ya ahí, algo que era irrecuperable.